Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí volviendo con una nueva temática, o mejor dicho, continuando con la temática de mis personajes de nivel 800 que salieron del Speak del año 2023, en los meses de julio entre agosto para ser más exacto, ¿va? Salieron del Speak Server nivel 600, simplemente jugué con dos White Wizard, Shu vendría a ser uno de mis White Wizard que salieron nivel 600, le regalaron unas alas 2.5 por alcanzar ese nivel, también ciertas armas y un cierto C, que ya lo llegué a vender al NPC, porque me consumía espacio, me quitaba espacio para poder recolectar ciertos ítems de farmeo, ¿va? Anteriormente había subido videos alcanzando el nivel 800, 810, 825 y 835. Actualmente ya llegué al nivel 848. Yo solamente necesitaba llegar al nivel 845 para poder quitar el tiempo de recarga de mi habilidad Rook, de mi skill Rook. Como puedes observar, tiene un tiempo de recarga de medio segundo, prácticamente 0.5 de delay, ¿va? Actualmente me encuentro en el mapa de Dick Dungeon 3. Estas vendrían a ser las coordenadas en las cuales me dejaría el Helper Plus al buscar un Spoke de agua main en el Spoke de Dick Dungeon 3. Perdón, en el mapa de Dick Dungeon 3, un Hog Spoke de agua. Creo que vendría a ser el único Hog Spoke que existe. Bueno, actualmente tengo una rotación de 0.57. A veces llega a alcanzar 0.58. ¿Va? Hay que recordar eso. Prácticamente, por si llegas a mirar este video, vendría a ser la primera vez que ves este video. Normalmente tengo los mismos ítems desde que llegué al nivel 800. Tengo un C con DD. También tengo unas alas Wing Angel and Devil que ya se me van a terminar. Mi libro más 13 por haber alcanzado el nivel de 600 en el Speak Server. Todos mis segues con DD, ¿va? Más 9. Dos anillos con DD, un pentagrama literalmente básico, más 0, no tiene ningún tipo de Ertel. Y ring básicos, tengo Inks, ¿va? Tengo un pendiente con Excellent Damage y una Kundun Staff, que seguramente no es muy bonita, digámoslo de esa manera, pero igualmente te sirve. Bueno, me sirve mucho más que este staff que me regalaron en el Speak Server. También tengo una capa S3 que me costó 75.000 de RUC. Actualmente no la tengo en uso porque tengo estas alas, ¿va? Simplemente vendría a ser ese el motivo. También tengo los mismos puntos de distribución que alcancé en nivel 800. Bueno, hay ciertos puntos que me falta cambiar, igualmente aquí en la estamina. No sé por qué le puse un punto adicional en la parte de estamina. Simplemente tendría que tener 15 puntos aquí. Aquí también habré revolteado unas 2 o 3 veces, aumentado, o mejor dicho, agregado y quitado 15 o 50 puntos a lo mucho. Así que no vendría a ser muchos cambios en esta ocasión. Normalmente las personas me decían que cuando era nivel 800 o simplemente si es que yo no era nivel 845, tendría que colocarle más puntos en la parte de energía para poder matar a los monstruos de una manera un poco más rápida, lo cual vendría a ser un gran consejo. Pero en esta ocasión yo ya tenía la meta precisa, o mejor dicho, la meta fijada. ¿Y cuál era la gran meta que yo tenía? Llegar a nivel 845 con los puntos que yo ya quería tener al momento de llegar a alcanzar el nivel 845 para estar así dejando de gastar recursos al momento de rebuildear los puntos. ¿A qué me refiero con rebuildear? Por ejemplo, digamos que yo aquí haya puesto 1300 puntos de energía por los consejos que me dieron. Al momento de alcanzar el nivel 845 yo tendría que llegar al siguiente salto de speed. Y para poder llegar al siguiente salto de speed necesito agregarle más puntos en la parte de agilidad. Tendría que resetear los puntos que habré agregado en la parte de energía y posteriormente distribuirlos en la parte de agilidad. Para poder ahorrarme prácticamente todo este problemón, por decirlo de esa manera, todo ese lío, simplemente me quedé enfocado con la meta que ya tenía planeada. Prácticamente me demoré 8 meses para ser más exactos, desde el speak último del Moonlight de Websen, del speak de julio entre agosto, son 8 meses, ya me encuentro en el mes de marzo, ya llegué a alcanzar el nivel 845 y bueno, ese vendría a ser prácticamente todo el contexto. Este vendría a ser el mismo árbol, lo he reseteado una vez, si es que recuerdo bien, porque aquí no tenía puntos, si es que la memoria no me falla. Bueno, yo recuerdo que aquí no tenía puntos, simplemente para poder matar al boss Core Griffith con este personaje, necesitaba un poco más de daño, y por eso es que le puse 11 puntos aquí, para poder utilizar un IN y matarlo desde nivel 800 al boss Core Griffith en el servidor de Niflheim. ¿Va? Simplemente eso, yo ya tenía mis metas planteadas. Actualmente tengo mi rotación de 0.57. Voy a comenzar a mejorar el skill rook que tengo y volveremos al spot. Estoy ganando actualmente 68.000 de experiencia por segundo y 289.000 de daño es el que realizo constantemente cada segundo.
Voy a ir al mapa de Erbilan 2. Y listo, continuando con esta temática de videos. Normalmente mi habilidad Rook, como puedes observar, tiene un tiempo de recarga. Ya que llegué a alcanzar el nivel 845, quiero ver los cambios que se van a llegar a efectuar en esta ocasión. Como puedes observar, me pide 10 puntos. Le doy clic en OK. Listo, perfecto. Ya se me llegó a desbloquear. Veamos eso. Pongo el mouse encima de la habilidad y ya no me sale el tiempo de recarga. Prácticamente vendría a ser de una manera fluida, un poco más constante. La verdad no estoy muy seguro cuál vendría a ser el siguiente salto de speed. Me parece que el primer salto de speed es 189, 190. La verdad no recuerdo muy bien, te estaría engañando. Pero he podido observar videos que nos hablan un poco más sobre todo eso a detalle en la plataforma de YouTube. Simplemente pon Speak Attack del personaje que tú desees, seguramente vas a poder encontrar algo. ¿Qué me dice aquí? Mejor no, estoy ocupado. Bueno, continuamos. ¿Qué quería decirte? Ya desbloqueé mi habilidad Ru. Ahora vamos al mapa. Regresamos al mapa de Dick Dungeon 3. Esto tendría que quitarlo. Esto igualmente lo quito. Perfecto, lo agrego acá con poder main. Un rango de 6. Guardar. Listo, volvamos al mismo spot. Y bien, mientras que se redirija al spot, voy a esperar nuevamente 10 minutos y vamos a comenzar a observar los cambios. Si es que se llegan a observar cambios igualmente. Me parece que en dos niveles más, en nivel 850, este personaje ya debería estar en el mapa de Dick Dungeon 4, si es que no me equivoco. Porque en Dick Dungeon 4 necesito alcanzar el nivel 850 para poder quitarme el problema del gag level, que vendría a ser otro tema que explicar igualmente. Pero bueno, como te había mencionado antes, voy a esperar que transcurran 10 minutos. Como puedes observar, yo no uso pociones de vida. Normalmente no soy muy fanático de usar pociones de vida. Pero si tú lo ves necesario, úsalo, ¿va? En esta ocasión yo no soy muy fanático. Pero bueno, voy a esperar los 10 minutos y volvemos con esta temática, ¿ok? Bueno. Y bueno, volviendo con esta temática. No han pasado 10 minutos. Simplemente están pasando 3, 4 minutos por el momento. Y hay pequeñas cosas que estoy llegando a observar. Como puedes observar, mi Kundu es nivel 848. Solamente tiene el daño de 2840, me parece. Veamos eso. Tengo que darle clic acá. Perfecto, ya desactivé el Mujer Plus. Sí, solamente tiene 2840 de daño como máximo, ¿va? Gracias a un IN. Me parece que va a llegar a morir. ¿Por qué? Porque simplemente han pasado 3 minutos. Ya se me está llegando a acabar el AG. Igualmente el maná. El problema al momento de quitar el delay vendría a ser que tú vas a poder atacar de una manera un poco más rápida. Y al momento de atacar de una manera un poco más rápida, vas a poder observar que el problema de la G se me va a llegar a notar de una manera un poco más constante. Porque normalmente utilizaba dos habilidades. Esta habilidad del Spear, igualmente esta habilidad que solamente me consumía maná. Esta no me llegaba a consumir el AG, ni un punto en AG. Prácticamente ya se me está llegando a acabar el AG. Y cuando se lleve a acabar el AG, prácticamente mi personaje va a dejar de atacar y va a comenzar a morir de la manera automática. Pero bueno, hay cosas que me gustaría cambiar en el árbol, pero bueno, las cosas que llegaría a cambiar en un futuro, si es que yo quiero estar en este mapa con este simple excelente y con estas alas o con esta KPS3 o con estas alas 2.5, vendría a ser que yo ya no utilizaría los INS en esta ocasión. Claro, ya no utilizaría los IN y me quitaría esta habilidad. Prácticamente son 11 puntos que lo podría trasladar a esta casilla de acá del recovery de AG, ¿va? Ir probando con 5 o con 6 puntos en esta nueva temática de recuperación de AG, porque los IN ya no me son necesarios. Normalmente los IN los utilizaba para poder matar al boss Corey McGriffy, y este personaje ya no mata al boss Corey McGriffy, porque ya llegó a coleccionar los 3 Moon que yo quería en esta ocasión. A lo mucho vendría a ser que me llegaría a gastar 80 o 90 Blaze si es que llego a comprar un Scroll Grey Oblivion en el servidor de Niflheim. ¿Va? Tú ya tendrías que enfocarte prácticamente qué es lo que quieres para que no estés rebuildeando prácticamente tu árbol a cada momento. Hay que recordar que los jugadores free to play necesitamos optimizar nuestros recursos y no estar desperdiciándolos de una manera un poco tonta. En esta ocasión me encuentro en el mapa de Dick Dungeon 3 y como puedes observar ya se me llegó a acabar el AG. Tengo 70, 60, a lo mucho estaré 6 minutos como máximo en este spot y va a llegar a morir porque me consume demasiado AG. ¿Va?
Anteriormente hacía un daño de 280.000 por segundo, si es que recuerdo bien, una rotación de 0.58, 0.57. Bueno, han pasado cambios realmente positivos y a la vez negativos para poder observar esta nueva temática. Ya no tengo a G y probablemente vaya a llegar a morir. Bueno, ya está de más mostrarte esta temática. Y bueno, volviendo al mapa de Lorencia. En el mapa de Dig Dungeon 3, pues después de haber prácticamente quitado el problema del delay que yo tenía, prácticamente voy a llegar a morir porque ya no tengo G y tampoco tengo puntos para poder agregarle a la temática de G. Tendría muchas opciones para poder implementar aquí. Una vendría a ser esta temática de aquí, el nuevo rebuild, quitarme los in, o mejor dicho, quitarme los puntos en la casilla de los spec. Aquí también podría agregar más AG en la temática del sec. Y bueno, eso ya dependerá de cada uno y en base a su estilo de juego. También podrían agregarle E-Rings con recuperación de más 10 de AG. Ya dependerá de cada uno, ¿va? En esta ocasión yo simplemente quería mostrarte esta nueva temática, si es que fue positiva o si es que fue negativa al momento de tener un sec excelente básico desde mi punto de vista, ¿va? Como puedes observar son ítems prácticamente algunos del speed y otros simplemente básicos de mi servidor. Prácticamente todo lo que llegas a ver aquí es farmeado, ¿va? A excepción de estos earrings que sí lo llegué a comprar. Estos earrings me costaron 10 pelas aproximadamente cada uno. Lo demás me llegó a caer en eventos o en farmeo, por decirlo de esa manera, al momento de ir a un spot y farmear de la manera FK. Pero bueno, han pasado 8 meses, ya llegué a nivel 848, me ha ido súper bien. Voy a volver al mapa de Nixis a continuar farmeando mis TCA Darangel Bone para poder seguir escalando en la temática de ítems, ya que yo no soy un jugador de pago que normalmente puede hacer recargas de Bitcoin. Bueno, sí puedo, pero no me gusta esa temática. Ya me aburrí de esa temática, para serte sincero. ¿Por qué? Bueno, anteriormente yo era un jugador netamente de pago, ¿va? A mí también me gustaba escalar de una manera un poco más rápida. Haces tus simples recargas de 10.000 o 20.000 de Bitcoin, dependiendo en el servidor que tú estés jugando y llegas a maxear en un corto tiempo, ya sea en ítems y en niveles, obtener recompensas exclusivas. Pero en Wexen la verdad no me llama mucho la atención donar por el tema de los baneos. Pero bueno, no te quiero aburrir sobre todo eso, ya vendría a ser una historia totalmente distinta que no tendría nada que ver en esta ocasión. Y listo, eso vendría a ser todo. Ya me vuelvo al mapa de Nixis. Mucha suerte en tu aventura de Moonlight de Wexen. Espero que te vaya bien. Esta vendría a ser mi temática final, se podría decir, al momento de alcanzar el nivel 845 en un servidor de Moonlight de Wexen de la manera gratuita. Listo, hasta la próxima. Cuídate.